Hola, hola, ¿cómo están? Para los del Paso, vamos a hablar hoy de los conceptos que implican la salvación. Hemos estado hablando de la justicia de Dios. La justicia, cuando tú entiendes justicia, te va a traer identidad. La primera fase de esto hablamos de identidad. En esta segunda fase vamos a hablar de la identidad legal. O sea, tú tienes que saber quién eres, pero porque vives dentro de la justicia de Dios. No nada más soy un hijo de Dios, pero hago lo que yo quiera. No. Hay que comprender eso, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de los conceptos que implican la salvación. Pocas personas imaginamos todo lo que Dios ha hecho a favor del ser humano en un solo acto llevado a cabo por Jesucristo en la cruz. Bueno, en realidad la salvación encierra varios conceptos que es sumamente importante que comprendamos correctamente, porque cuando tú entiendes salvación te va a permitir visualizar la obra de la gracia de Dios en una forma más completa y en una forma más clara. Entonces, allá vamos. Conceptos fundamentales que implican la salvación. 1. La palabra de salvación denota liberación y preservación. Si estás apuntando, apunta. Salvación denota, se deja ver cuando hablas de salvación, liberación y preservación. Significado de esto: liberación de una situación de la cual el ser humano no puede salir por sí mismo. Por eso Dios es el Salvador. Isaías 40:10, Lucas 1:31. La salvación tiene que ver con la totalidad del ser humano. Entonces, no solo trata con tu aspecto espiritual, trata con tu aspecto espiritual, con tu aspecto emocional, con tu aspecto intelectual y con tu aspecto físico. Para los israelitas, la salvación no quedó limitada, la liberación no quedó limitada a la pura esfera espiritual. Ellos fueron liberados de sequía, de hambre, de enfermedad, de la esclavitud de Egipto, del exilio en Babilonia. Entonces, para los israelitas, el éxodo tuvo una fuerte influencia sobre Israel, tanto que se recordaba en cada una de las 3 grandes fiestas religiosas anuales. La salvación era algo, para ellos era algo extraordinario, ¿verdad? Este y otros acontecimientos de salvación tuvieron su origen en la gracia de Dios. Vamos a leer ahí Deuteronomio 7, del 7 al 8. En el Nuevo Testamento, voy a dar muchos textos, En el Nuevo Testamento, la salvación se usa para señalar: 1. Liberación material y temporal de peligros y aprehensión. Textos: Lucas 1:69, Lucas 1:71, Hechos 7:25, Hechos 27:34, Filipenses 1:19 y Hebreos 11:7. Liberación espiritual y eterna concedida por Dios. Segundo concepto, en el Nuevo Testamento, señalamientos para la salvación. En el primero, liberación material y temporal de peligros y aprehensión. 2, liberación espiritual y eterna concedida por Dios a los que se arrepienten. Hechos 4:12, Romanos 1:16, Efesios 1:13. Hoy es un día de lectura, de estudio. 3, la experiencia presente del poder de Dios para liberarnos de la esclavitud del pecado. También eso implica salvación. Filipenses 2:12, Primera de Pedro 1:9, Primera Timoteo 3:15 y Hebreos 2:3. Y 4, la liberación de los creyentes en la manifestación de la venida de Cristo. Romanos 13:11, Primera a los Tesalonicenses 5, del 8 al 9, Segunda a los Tesalonicenses 2:13, Hebreos 1:14, Primera de Pedro 1, del 5 al 2. Mucho estudio hoy. La segunda cosa que quiere decir salvación, o que implica el concepto de salvación, es propiciación. Propiciación significa, la palabra como tal, significa satisfacción de la justicia de Dios. El apaciguamiento, ¿sí? Calmar la ira de Dios. Romanos 3:25, Salmo 7:11, Primera de Juan 2:2, Hebreos 8:12.
Entonces, la idea básica, vamos a hablar de este concepto. La idea básica de propiciación es cubrir, tapar. Esa es la idea básica. Usted lo va a ver en Éxodo 25, del 17 al 22, y Levítico 16, del 13 al 16. La propiciación es necesaria para que seamos perdonados y restaurados. La propiciación lleva a cabo la reconciliación del amor y la justicia de Dios, y que el hombre se pueda reconciliar con Dios. La propiciación nos hace ver la gravedad de fallar, de la amartía, del pecado y lo grande de la redención de Cristo. Ese es el primer concepto que vamos a explicar sobre salvación. Propiciación. El segundo concepto, expiación. La palabra expiación significa cubrir, subsistir. Levítico 16, Romanos 4:7, Hebreos 2:17. Y abarca expiación, dos hechos básicos. Es que yo quiero que cuando hablemos de salvación, no hablemos solamente de, me voy a ir al cielo. Cuando hablemos de salvación, no hablemos solamente de, se murió por mí para hacer esto y esto y esto y esto. No. Salvación implica, uno, que taparon nuestro pecado, nos cubrieron con su sangre para poder reconciliarnos con Dios. No es solamente el hecho de, ya creía, me voy a ir al cielo. No. Es tapar mi pecado para que yo no lo siga haciendo y para poder reconciliarme con Dios. Porque no todo el mundo, hay gente que cree en Dios, que cree que Cristo se murió, pero no está reconciliada con Dios. No está reconciliada con el Padre. O sea, el Padre da, es creador. El Hijo salva, sana, pero el Espíritu Santo es intimidad. Al Espíritu Santo no se le pide. Al Espíritu Santo, tú no le dices, Espíritu Santo, dame, prospérame. No. Con el Espíritu Santo tienes intimidad para preguntarle cómo le pido al Padre, que es dador, correctamente. Para eso está Él, para guiarnos y para enseñarnos a pedir como conviene. Con el Espíritu Santo hay que tener intimidad. Con el Hijo, agradecimiento. Y con el Padre, respeto, temor. Sigo. Expiación. Va a abarcar dos hechos básicos de expiación: cubrir el pecado y sustitución, que es de lo que ya hablé de cubrir el pecado, pero sustitución. Cristo nos sustituyó. Siendo inocente, nos sustituyó, cargó nuestros pecados, los alejó de nosotros para siempre. Salmo 103:12, Isaías 53:2, 2 Corintios 5:21, 1 de Pedro 2:24. La expiación de Cristo en la cruz hizo posible que quede destruida la barrera que el hombre se puso para Dios porque le tuvo miedo. Siguiente, redención. La palabra redención significa literalmente pagar el precio para adquirir. Romanos 3:24 al 25, 1 Corintios 6:20, Efesios 1:7. En griego hay tres palabras que se traducen como redención. Y el significado va a ampliar y va a implicar redención. Agorazo significa comprar y pagar un precio. Apocalipsis 5:9. Exagorazo, que significa comprar un esclavo con la visión de otorgarle la libertad. El precio pagado con vista a la redención. El énfasis de la palabra exagorazo está en pagar y sacar de la esclavitud. Gálatas 3:13 y Gálatas 4:5. Y lutro, que significa el acto de poner en libertad. El énfasis de esta palabra es rescatar, liberar mediante el pago de un rescate. Los digo de nuevo. 1. Comprar. 2. Comprar un esclavo con vista a darle libertad. Y 3. El énfasis de esta palabra, el lutro, es rescatar. Es el acto de poner en libertad. Estas tres cosas, agorazo, exagorazo y lutro, hizo Jesús en un solo acto y al mismo tiempo. Nos compró,
nos sacó de la esclavitud y nos dejó libres. Las tres cosas en un mismo tiempo. La siguiente cosa que dice salvación es justificación. Y aquí la palabra justificación es un término legal que implica y denota el acto de pronunciar o declarar justa a una persona que merece la condenación. Porque una persona es establecida justa cuando le quitan la culpa. Romanos 3:24, Romanos 5:1, Hechos 13:39, Segunda los Corintios 5:21. Cristo ocupó, estamos hablando de justificación, que es la última implicación de salvación. Ocupó nuestro lugar sustituyéndonos a fin de que nosotros recibiéramos la absolución. Él no tenía culpa, él no tenía que ser absuelto de nada, pero nosotros sí. Él pagó sin culpa por nosotros. ¿Para qué? Para que hubiera propiciación para nosotros, hubiera expiación para nosotros, hubiera redención para nosotros y hubiera justificación para nosotros. Y hubiera regeneración. Y la palabra regeneración significa literalmente nueva vida, nueva creación. Segunda los Corintios 5:17, Colosenses 2:12, Juan 3 del 6 al 7. El significado de regeneración hace un énfasis no solo en un cambio de estado, ni solo un cambio de vida, sino un cambio radical, por favor. No solo en un cambio de estado de católico a evangélico, de ateo a creyente, no. Ni solo un cambio de vida de ya no fumo, ya no tomo, ya no hago esto. Un cambio implica regeneración, un cambio radical de espíritu y de naturaleza. Aquí es donde entra en conflicto la mayoría de las personas. Y entra en conflicto porque no cambia el espíritu. Es el mismo espíritu que traían, pero ahora con religión. Y religión es proceso sin progreso. ¿Ya? El mismo espíritu. Entonces sí tienen ganas de seguir haciendo las cosas que hacían, pero ahora se calman. La misma naturaleza y tienes que ser regenerado. Para eso te salvaron. Para que haya un cambio de espíritu y de naturaleza. Ezequiel 36:26, Ezequiel 37 del 5 al 6, Salmo 51:10. Este nuevo nacimiento solo puede suceder cuando respondes a la palabra de Dios. Ya sabes que hay gente que va a oír la palabra de Dios y se lo lleva todo, y hay gente que va a oír la palabra de Dios y no se lleva nada. ¿Cómo respondes a la palabra de Dios? De ahí va a depender tu nuevo nacimiento. Santiago 1:18, Primera de Pedro 1:23. El tiempo perfecto que se usa en el griego en Primera de Juan indica que este acto inicial de regeneración tiene un largo alcance, lleva como resultado un largo alcance. El hombre regenerado tiene un comportamiento en justicia conforme a la voluntad de Dios. Evita el pecado. No solamente deja de pecar, lo evita. Tiene un comportamiento, el hombre, la mujer justificada, en amor. Muestra amor por los hermanos o por el prójimo. El amor que Dios nos reveló cuando nos regeneramos. Implica un comportamiento de fe. Primera de Juan 5:1. La manifestación de una fe que te hace perseverar y prevalecer como la luz en medio de la oscuridad. Esa manifestación de fe no está en ningún otro lado, porque solamente la palabra de Dios, el Espíritu Santo, activa la semilla con la que tú y yo fuimos sembrados desde antes de la fundación del mundo. La semillita esa de mostaza. Esta regeneración es total y trasciende al presente y al futuro. Mateo 19:28, Romanos 8:20 al 24. Comportamientos que te dan la regeneración. Perdón. Y aquí voy a enfatizar un poquito. El significado de la palabra perdón es extenso.
Hay varias palabras para perdón en el griego. Voy a volver a decir, estamos hablando de que la persona regenerada tiene un cambio de vida, un cambio radical de espíritu y responde en justicia, en amor, en fe, en perdón. El significado. La primera palabra para perdón, aphesis. A-P-H-E-S-I-S, aphesis. Despido, liberación. Esa palabra aphesis se inflexiona como afiemi, que quiere decir enviar afuera, despedir. Marcos 1:4, Mateo 6:12, Hechos 8:22. Segunda palabra, charizomai, así como se oye, C-H-A-R-I-Z-O-M-A-I, charizomai, otorgar un favor de manera incondicional. Efesios 4:32, Colosenses 2:13 y 3:13. O sea, te doy el favor sin esperar recibir nada a cambio. Estamos hablando de la palabra perdón. 3. Fiedomai. P-H-I-E-D-O-M-A-I. Fiedomai. Evitar la aflicción, el castigo, la pena de aquel mal que te habían hecho. De aquella como retribución. O sea, perdón es evitarle a alguien que reciba lo que merece. Romanos 8:32. Y una palabra más, apolou, así como se oye, dejar suelto, desatar, dejar a una persona libre como un acto casi judicial. Una persona que tenía esposos y pum, la perdonas y le quitas las esposas y le dices, vete. No, pero es que te debo, vete. Te otorgo un favor de forma incondicional, te envío, te quito la retribución de lo que, el mal, el pago de lo que me habías hecho y te dejo suelto. Eso es lo que significa perdón. Entonces dejar, cuando Dios nos otorgó el perdón, nos otorgó incondicionalmente su favor. Nos liberó de la esclavitud del pecado, nos dejó ir, nos evitó recibir el castigo que el pecado trae consigo y nos dejó completamente libres. Si tú estás oyendo esta clase, tú deberías o estar llorando, o de estar aplaudiendo, o de estar diciéndole a Dios, gracias, porque yo no me merecía esto. Yo me merecía vivir mal, yo merecía vivir pobre, yo me merecía vivir rechazada, yo me merecía esto, todo. Los males me los merecía yo y tú me otorgaste tu favor incondicional. ¿Qué me pediste? Que oyera tu voz. ¿Qué me pediste? Que cumpliera tus mandamientos. Porque los mandamientos, las normas, las leyes, los preceptos de Dios son la vacuna, el inmunizador contra el pecado, para evitar el pecado. No mentirás, no miento, no robarás, no robo. Es muy importante que seamos conscientes y creamos que Cristo ya perdonó totalmente todos nuestros pecados. Todos. La palabra pecado significa errar en el blanco. Significa infracción de la ley. Juan 3:4. Pero también significa pecado a la luz de la Escritura, rebelión. Enemigos de Dios. Romanos 5:8. Engaño. Hebreos 3:13. Significa concupiscencia. Santiago 1:15. Desobediencia a la ley. 1 Juan 3:4. Injusticia o maldad. 1 Juan 5:17. Pecado es la naturaleza de un hombre, de una mujer que vive sin Dios, apartado de Dios, infringiendo la ley todos los días de su vida. Por eso le digo que cuando uno viene y aprende la ley, no los ritos, la ley, no robarás, no matarás, no honrarás a tu padre y a tu madre, no dirás el nombre de Dios en vano, no codiciarás, no adulterarás. La ley, los mandamientos, eso es la ley, la vacuna contra el pecado. Cuando uno se los sabe, se los aprende, los mete en su corazón, vives junto a Dios y no vives infringiendo la ley, te evita pecar. Te pido un favor, vacúnate con la ley de Dios. Vacúnate para que sepan que eres una persona regenerada. Vacúnate para que sepan que te cambió el espíritu y la naturaleza, que sigues teniendo este cuerpo, que sigues teniendo esta debilidad de física, que pueden haber muchas cosas, pero tu espíritu ya cambió y tu naturaleza ya cambió. Vacúnate.
En la siguiente vemos reconciliación. Los amo y los bendigo en el nombre de Jesús. Bye.